Muy buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a comentar uno de esos temas, o crítica social, que a veces en el canal nos gusta abordar y nos distanciamos un poco más de las teorías de la personalidad, que es lo que solemos hacer. Realmente el tema de hoy es bastante polémico, porque es una cuestión que induce a pensar ciertas conductas pues no tan humanas, pero realmente aquí lo que quiero dejar constancia es que el título lo refleja perfectamente y se habla del movimiento LGTB. No se quiere hablar en ningún momento de las personas que por lo que sea prefieren una condición sexual que no sea la heterosexual, ¿no? Simplemente estamos analizando lo que es el movimiento LGBT, ¿no? Y desde aquí se dice que es una farsa por las siguientes cuestiones que vamos a aportar, ¿no? O sea que de primera ya se va a decir que cualquiera que venga a descalificar o a decir y a tildar el canal de cualquier cosa, de cualquier etiqueta, pues que se lo ahorre, porque no estamos en esa pelea constante, ¿no? que la sociedad tiene siempre, en ese pensamiento dual o en ese conflicto binario. Aquí pues se intentan tratar las cosas serias y no frivolizar, ¿no? Entonces, lo que se viene a tratar es el movimiento LGBT, que ese sí que decimos que es una farsa, porque verdaderamente hay que analizar demasiados puntos, analizaremos bastante. Uno sobre todo, yo le tengo mucha admiración, ese punto y ese documento en específico, porque realmente da las claves sobre muchas incógnitas que tenemos sobre esta cuestión sexual o de orientación y de género, ¿no? Cabe decir que cualquiera que haya estudiado un poco información alternativa, ¿no? Y haya estudiado los años 60, sabe que el boom en la natalidad es tremendo, ¿no? Y en los años 60, como bien dijimos en otro vídeo, si no recuerdo mal, del feminismo, decíamos que había que hacer algo para reducir esa exponencial crecida de la población mundial, ¿no? Entonces habría que hacer algo. Y la élite gobernante y dominante pues se inventan, crean una serie de medidas, ¿no? O de métodos para paliar este proceso, o más bien dicho este conflicto, ¿no? Social, se podría decir. Lo cierto es que tanto como para el feminismo y como el movimiento LGBT son más o menos explicaciones paralelas las que se pueden hacer, porque tienen mucha relación, ¿no? La revolución sexual prácticamente da vida, aunque ya sabemos que es anterior, el LGBT, los derechos, la reivindicación por los derechos del mismo sexo y el feminismo son anteriores a esta década, ¿no? Pero realmente le dan vida, mediante esa revolución sexual le dan vida para acrecentar por 100 prácticamente la influencia y la popularidad, ¿no? A partir de aquí es cuando se dice que tiene más notoriedad pues el feminismo y el LGBT, ¿no? Los derechos de las personas homosexuales, etcétera. Lo cierto es que
Siempre se ha dicho que es por un tema de natalidad, y en efecto es así, porque no se podía permitir que fuésemos tantos en el mundo, ¿no? Y que los recursos se acabasen. Fue un poco una de las primeras razones por las que se promueve, y en esos años y hoy en día también tiene su auge, se promueve tan masivamente estos dos movimientos y el movimiento del LGTB, que es el que nos atañe hoy aquí. La revolución sexual, como dijimos, pues es parte de ese proceso. Allen Ginsberg, por ejemplo, una figura muy importante para la revolución sexual, era poeta, escritor, digamos, se plegó a los intereses de esa élite, ¿no? Por eso es que también es tan famoso, ¿no? Perteneciente a la generación beat, ¿no? Eran un poco transgresores, irreverentes, etcétera. Pasan siempre a la fama los que están, en la mayoría de los casos así, los que están, digamos, supeditados a los intereses de la élite dominante. Y en el caso de Ginsberg, muy probablemente fuese así. Estaba ahí para representar lo que era el movimiento LGBT. De hecho, él era homosexual, ¿no? Dicho esto, la introducción un poco por la que se promueve este movimiento, que es obviamente y puramente por control de natalidad, se deben plantear varias cosas, y es que se tiene un documento, se trajo un documento bastante inédito, que a mí personalmente me fascina, porque fue muy difícil encontrarlo. Es de un vicepresidente del Planned Parenthood, que es una especie de organización de los Estados Unidos que intenta un poco regular lo que es la natalidad, ¿no? El control de natalidad, etcétera. Muchos quizás lo conozcan. Hay un documento que es en el que se puede ver Frederick S. Jaffe, no sé si lo pronuncio bien, pero así es el autor de estas medidas, que propugnan, entre otras cosas, ahí está resaltado un poco en rojo, justo el primer concepto que está en rojo, pues los dos primeros de arriba, justo esos dos conceptos que están por arriba del primer concepto subrayado en rojo, pues dice, por ejemplo, aquello de alterar un poco la imagen de la familia ideal y conceptual que siempre se ha tenido. Y también en rojo está precisado el concepto de incentivar la homosexualidad durante los próximos años. Esto es todo en el año 69, ¿no? Estos son archivos, digamos, desclasificados, documentos desclasificados, que durante los años se han ido revelando, y esto es del año 69. No hay nada trucado, podéis poner fácilmente Frederick S. Jaffe y os saldrá ese documento de, digamos, de eugenesia, porque en realidad es eugenesia, ¿no? Es un control de natalidad para que solo ciertas personas se reproduzcan y otras no. En teoría y en la práctica, para mí, no hay ningún truco. Como siempre digo, podéis verificarlo vosotros mismos. Es un documento que está ahí para analizarse. Lo que pasa es que obviamente no lo vais a ver promocionado en ningún lado, ¿no? Porque no interesa. Decir esto es yo creo que un detonante para preguntarnos el mítico dilema de si se nace o se hace homosexual, la verdad, ¿no? Porque un documento así, que aparte de hablar de incrementar la homosexualidad y alterar lo que es el concepto de familia tradicional, pues habla también de controlar los suministros de agua, ¿no? Un montón de medidas para controlar la natalidad. También promocionar las pastillas anticonceptivas, un montón de cosas, ¿no? Y desestabilizar totalmente ese
concepto de núcleo familiar que se tiene y es por el cual se procrea, ¿no? Y se da nueva vida, que es lo que la élite no quiere, ¿no? Porque seríamos muchísimos más en este mundo. Pues se plantea eso de si se nace o se hace homosexual, ¿no? Porque no es posible que si, como muchísimos argumentan, por ejemplo, me parece correcto ese argumento, el que avalan para respaldarlo de que se nace homosexual, es que hay un concepto en la psicología que es el de extinción, y ese concepto pues trata de explicar que esas conductas psicológicas que digamos no están aceptadas, nosotros mediante nuestra disposición conductual hacemos que desaparezcan, o mediante el condicionamiento que tenemos, pues la hacemos desaparecer porque no interesan que sigan perteneciendo a nosotros, ¿no? Porque nos hace daño. Y en este caso argumentan muchas personas que se nace homosexual porque nuestra conducta psicológica a través de esta extinción, este concepto de extinción, hace nada más que rechazar esas conductas que nos hacen mal, entre comillas, ¿no? Porque está todavía pues muy poco aceptado lo de ser homosexual. Pero yo me pregunto de que este argumento valdría para, no sé, décadas atrás, 4 o 5 décadas atrás, pero ahora la verdad que está muchísimo más aceptado, está hiper visibilizado, yo creo, esto de la homosexualidad, ¿no? Y no es que esté mal tampoco, pero esta hiper promoción ya lo veo exagerada yo. Y digo que este argumento es un buen aval hace décadas, pero hoy que hay tanta promoción y se difunde tanto, pues yo creo que lo que no está aceptado es no serlo, no ser homosexual. Estamos casi en ese escenario, ¿no? Y digamos que el contraargumento que se da aquí es por qué si se nace, por qué estas personas están, como vimos en este documento, por qué estas personas están promocionando que mediante una técnica o un método, a saber cuál, porque la élite puede tener muchísimos métodos que no sabemos, no sé si de manipulación o de control mental, ni idea, porque está en un panfleto estipulado que durante los próximos años y próximas décadas se incremente la homosexualidad, y es un método que ellos quieren imponer. Entonces, si una persona nace homosexual, no haría falta, pues no sé, imponerle ningún método o redirigirlo con cierta técnica, porque prácticamente la naturaleza seguiría su curso. Entonces, es un debate bastante interesante, decir si nace o se hace, que aquí no se está diciendo, no se está afirmando, porque es muy complicado saberlo, porque hay que tener en cuenta factores neurológicos, psicológicos, etcétera, pero tampoco se puede decir, es que se nace y ya está, ¿no? Y das una serie no una serie, sino por ahora he visto bien pocos argumentos que se pueden sostener, ¿no? Son bastante refutables, por ejemplo este de extinción. Y el contraargumento saldría de esta manera que la hice yo, porque estas personas pues intentan siempre pues promocionar y difundir técnicas para incrementar, como decía en ese panfleto documento oficial que mostré, incrementar la homosexualidad con una técnica. ¿Por qué? ¿No? Si se naciese así, pues diría, no hace falta imponer ningún método porque la naturaleza seguiría su curso. Como nacen de esa manera, pues
¿para qué difundir ninguna técnica ni ningún método de control, ¿no? Pues sería un poco inherente en cada uno, pues el ser homosexual y ya está, ¿no? Entonces es un debate interesante para debatir. Es muy interesante que se deja abierto porque creo que no está nada cerrado, por mucho que digan personas afines a ese lobby, que es el lobby LGBT, ¿no? Varios ejemplos más que puedo poner, por ejemplo, es hablar de muchos artistas que son la cara visible, que difunden y promocionan esta homosexualidad a través del movimiento LGBT. Yo pienso que es muy cínico por parte de muchos artistas y celebrities, por decirlo así. Por ejemplo, recuerdo a ese dúo, fue muy famoso a principios de los 2000, ese primer lustro del segundo milenio, perdón, que eran el grupo ruso de Tatú, que eran dos chicas, ¿no? Y ellas pues hacían gala de eso, ¿no? Estaban, bueno, pues promocionando que eran lesbianas, etcétera, y bueno, perfecto, ¿no? Parecía todo perfecto. Y como que reivindicaba un poco eso, ¿no? Esos derechos, respaldándose y amparándose en el movimiento LGBT, ¿no? Pero eventualmente se comprobaba que era una farsa y que cada una estaba casada con un hombre e incluso tenían hijos, ¿no? Entonces, esta serie de farsas cínicas que se montan a través de las celebrities y de la gente famosa, pues pone de manifiesto un poco que es realmente algo con lo que se nace o es que te están hiper bombardeando, ¿no? Dicho de manera muy figurada, para hacer o para optar por eso, porque hay muchos precedentes para pensar esto, ¿no? Entonces, este caso de las Tatú, por ejemplo, haciendo tanta gala de que eran homosexuales y después eventualmente estaban en las espaldas, por las espaldas, pues casadas y con hijos. Y también se me ocurre otras celebrities que también pues difunden este tipo de mensajes. Por ejemplo, Katy Perry, que hablaba en esa canción famosa, la de I Kissed a Girl, y decía algo como que besé a una chica y que me encantó y que espero que mi novio no se moleste, haciendo referencia como que el novio no debía molestarse porque eso era pues lo más normal del mundo, ¿no? Aun teniendo novio, pues besarse con otra chica y que eso pues está bien, que le encante. Un poco también pues de propaganda, sin ningún sentido, porque ella no era lesbiana, ni creo que lo sea, ¿no? Porque ha estado con varios hombres. Entonces, este cinismo, no entiendo por qué, ¿no? Si una celebrity quiere expresar que es homosexual, perfecto, pero montar estos circos para expresar no sé qué tipo de manipulación, la verdad que no lo entiendo nada, ¿no? Son cosas que me hacen pensar que no es tanto que se nazca así, sino que se haga así. Este concepto de homosexualidad, ¿no? Pero como siempre decimos, yo creo que el movimiento LGBT lo que hace es más daño que beneficio a las personas homosexuales y bisexuales, etcétera, porque bueno, hay muchísima gente que son homosexuales, bisexuales, etcétera, y no se identifican para nada con esto, que es muy correcto. Para mí, yo creo que lo más correcto, porque yo creo que están haciendo pues una manipulación increíble mediante ese movimiento, al igual que hace el feminismo, ¿no? Como siempre decimos aquí. Entonces, creo que es todo muy, muy raro. Creo que
aquí se dieron bastantes argumentos para pensar que puede ser bastante refutable eso de que se nazca así, esa verdad universal de la que muchos hacen gala, ¿no? Que eso se nace, no puede ser que se haga, ¿no? Puede ser refutado, eso es cierto, pero tampoco se puede afirmar que efectivamente al 100% las personas se hagan homosexuales, ¿no? Porque habría que tener muchísimos factores en cuenta, como dije antes, neurológicos y psicológicos. Pero está interesante el debate de pensar por qué la élite, pues en los años 60 y 70, pues quería implementar una serie de medidas y técnicas para impulsar la homosexualidad y alterar la imagen y el concepto que se tenía de familia tradicional, por decirlo así, ¿no? Que es la que, como decimos, tiende a procrear, ¿no? Y a aportar más nuevos seres a este mundo, que es algo contra lo que luchaban la élite en esos años y ahora también, ¿no? De hecho, 3 años después de ese año 69, que es cuando se hace el documento que antes aportamos, pues se hace el libro de Limits to Growth, los límites del crecimiento, que era un poco hablando que había que hacer algo ya urgentemente para combatir pues el incremento excesivo de la natalidad mundial. Entonces, pues está un poco todo siempre relacionado. Los años 60, revolución sexual, acabando se ven documentos como estos, y a principios de los 70 pues se hace ya ese libro que quiere reducir la población mundial, ¿no? Yo creo que no se puede hablar mucho más. Creo que el vídeo está bastante bien, se ha alargado un poco, pero era necesario comentarlo bien. Solo me queda decir que no hay ningún tipo de cometido para ofender a nadie, ¿no? Es simplemente una reflexión que se hace y que me gustó hacer porque vi y encontré muchísimos documentos, ¿no? Que rebatían demasiadas verdades que ese lobby LGBT quiere establecer, que no son verdades universales, pueden ser refutadas, ya lo vimos. Pero como siempre, seguí comentando y aportando muchísimas opiniones, sugerencias, siempre, obviamente desde el respeto, siempre se aceptarán para poder seguir avanzando y creciendo social e intelectualmente, ¿no? Así que, como siempre digo, muchísimas gracias, seguiremos debatiendo, compartir, darle like, todo tipo de sugerencias y comentarios. Así que solo me queda dar las gracias y mandar un fuerte saludito. Hasta la próxima.